personas que están siendo esclavizados, pisoteados, maltratados por sus debilidades internas. Por la cual, cuando nosotros observamos la palabra de Dios, escucha esto, existe una gran diferencia entre los hombres exitosos que la Biblia registra entre nosotros los hijos de Dios de este siglo XXI. Y es que los hombres de la palabra de Dios aprendieron a someter sus debilidades a la justicia de Dios. Nosotros en este tiempo tenemos una desventaja. No voy a decir que en ese tiempo de Elías, de Eliseo, de Moisés, de Samuel no existían distracciones, porque siempre en cada siglo existen sus distracciones temporales y contemporáneas. Pero nosotros hemos tenido las distracciones más fáciles a nuestro servicio. ¿Por qué? Porque cuando tú de manera consciente e inconsciente alimentas tus debilidades, ejemplo, si tú tienes una debilidad con X cosa y tú ves contenido de esa X cosa, tú estás alimentando tus debilidades internas. Y cuando tú alimentas tus debilidades internas, entonces va a pasar de que tú vas a tener más limitantes y vas a tener más obstáculos para manifestar el poder de Dios. Porque cada vez que tú alimentas tus limitaciones, claro, porque las limitaciones también se alimentan. Esos bloqueos mentales que muchas personas tienen, esos tabuses, muchas personas lo alimentan. Entonces, cuando tú alimentas esas cosas, esas limitaciones, esos deseos carnales, va a pasar de que por más que tú quieras manifestar el poder de Dios, no lo va a poder manifestar. Y es que en este maravilloso podcast yo tengo un versículo bíblico que es que nos va a dar fundamento. Pero antes de continuar, quiero que te suscribas a este canal, le dé me gusta, y así que vamos a experimentar y a observar la enseñanza que Dios tiene para ti en este maravilloso podcast. Te sugiero que no te vayas de este video. Si ya tú entraste, es porque Dios quiere que tú te quedes en este podcast. Y eso, que estoy grabando este podcast hoy 4 de marzo 2026, para que tú aprendas a cómo vencer, a someter, a dominar tus deseos carnales. Así que vamos a pasar a un versículo bíblico de la palabra de Dios. Te lo voy a poner en pantalla. Ese versículo bíblico se encuentra en el libro de Gálatas, su capítulo 5, versículo 16. Este es un versículo medio larguito, pero lo voy a resumir. Dice: digo pues, escucha lo que dice la palabra de Dios. Andad en el Espíritu, con E mayúscula dice, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y esto se opone, escucha lo que dice la palabra, entre sí. Hay una pelea entre el Espíritu y la carne. Pero escucha bien, quiero que guarde esto, este concepto, esta palabra. Dice la palabra que menciona aquí espíritu, y espíritu aquí en este versículo está con la E en mayúscula, que hay una diferencia que te lo voy a explicar más en un ratico. Dice, y del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Ahora bien, tienes que entender que dentro de ti hay unas fuerzas que están peleando para que tú agrade a Dios y para que tú no agrade a Dios. Tienes que entender que la mayor pelea, ay Dios mío, Padre, mucha gente me van a criticar. La mayor pelea que el Espíritu Santo tiene con el ser humano no es con el diablo directamente. La mayor pelea que el Espíritu tiene con las personas es que cuando el Espíritu Santo te interrumpe tu sueño para que tú establezcas un tiempo de oración, tu carne, tu humanidad, tus debilidades se interponen para que la voluntad del Espíritu no se manifieste en tu vida. Entonces, cada vez que el Espíritu Santo quiere que tú salgas de tu confort, cada vez que el Espíritu Santo te empuja esos sentimientos, esos impulsos, esas intuiciones a buscar a Dios, cada vez que te llegan esas intuiciones y tú resistes ese sentimiento,
esa emoción de buscar a Dios de madrugada, esa emoción de tú postrarte delante de Dios, a tú tener una comunión genuina. Cada vez que tú lo reemplazas por un cansancio, por una pereza, por una agonía, tu propia humanidad está peleando con el Espíritu Santo de Dios. Te decía que hay una diferencia entre el concepto o el nombre que la palabra de Dios especifica, espíritu, porque aquí está nombrando, espíritu con E mayúscula. No es lo mismo cuando la palabra se refiere a espíritu con E minúscula, porque dependiendo el contexto de la palabra, en muchas ocasiones la palabra se refiere espíritu con E minúscula para referirse al alma de la persona, porque tu alma es un espíritu. Pero cuando la palabra de Dios se refiere a espíritu con E mayúscula al principio, está indicando que es el Espíritu Santo de Dios. Entonces, por eso yo te decía que la mayor pelea y la mayor lucha que el Espíritu Santo tiene no es con el diablo directamente, porque ya el diablo fue derrotado en la cruz del Calvario. La mayor pelea que hay entre tu alma, ay Dios mío, lo voy a decir, es que cuando tú resistes al Espíritu Santo de Dios, porque tus debilidades, porque tu humanidad se está interponiendo para que tú no leas la Biblia, se está interponiendo para que tú no agrade a Dios, se está interponiendo para que tú no saques un tiempo de oración en las madrugadas, tu carne está peleando con el Espíritu Santo y inconscientemente tú estás resistiendo al Espíritu Santo de Dios. Quizá a ti te ha pasado que has reemplazado el tiempo de buscar a Dios por ver una película en Netflix, por ver una serie en Netflix, por ver una serie en HBO, por ver una serie en Amazon Prime, por ver una serie en cualquier programa o software que te permita ver una película. Quizás tú has reemplazado el tiempo de tú buscar a Dios en la lectura de la palabra por tú estar distraído hablando con personas que no debe de hablar. Entonces, cuando el Espíritu Santo de Dios te está motivando a buscarlo en su presencia, tú vas a notar cómo fuerzas de pensamiento van a tener luchas y batallas. Porque las luchas más grandes que tú puedes percibir se perciben en la mente. Yo sé que a ti te ha pasado, porque a mí me ha pasado, que tú vas a sentir unas ganas de orar, pero vas a sentir unas ganas que te van a decir: estoy cansado. Tú tienes que prestarle mucho asunto a esto, porque en muchas horas del día tú no sientes cansancio, pero cuando vas a orar, cuando vas a leer la Biblia, es como que tu carne reacciona y dice: tenemos que interponernos para que la voluntad de Dios no se manifieste en esta alma. Tú tienes, ay Dios mío, Dios me acaba de revelar una visión que yo tuve acerca de esto unos días atrás, unos meses atrás. Yo sé que tú has tenido este tipo de visión donde el Espíritu Santo te permite tener la experiencia. Muchas personas la han tenido, yo tuve el privilegio, pero de una manera más diferente. Muchas personas han tenido esta visión donde Dios permite que ellos vean su propia carne peleando con su propio yo. Quizá tú te has visto en esas visiones donde tú ves a otra persona igual que tú y tú estás peleando con tu mismo ser. Yo recuerdo que Dios me dio una visión, y gracias Espíritu Santo por recordármelo. En esa visión que Dios me dio, yo me veía a mí mismo, pero yo veía a otro personaje igual que yo. Y entre ese personaje y yo estábamos peleando, teníamos una lucha. Al final terminé venciéndolo. Pero lo que me impresionó no fue tanto que yo lo vencí en el mundo espiritual. En otras palabras, no me impresionó que yo lo haya vencido en el mundo espiritual. Me impresionó lo que salió de mi espíritu hacia la carne. Y es que cuando yo vencí a mi propio yo en el espíritu, mi espíritu dijo una frase, y la frase fue la siguiente: carne, tú no tienes otra elección, mas no te interponga en mí, porque yo tengo que perder, porque en mí hay dos elecciones: si ir al cielo o ir al infierno. Tú solamente tienes un solo destino, y tu destino es el polvo. No te dejes engañar por los deseos negativos que vienen a tu vida cada vez que Dios te impulsa a orar. My God.
No te dejes llevar por los deseos carnales que se van a interponer con fuerza para que tú no avances en Dios. El problema de muchas personas, y quiero darte la solución a este problema, es que no han aprendido a depender de Dios. Porque cuando tú aprendes a depender de Dios, es ahí donde tus deseos carnales van a aumentar. Porque recuerda que hay una lucha en el espíritu, en el mundo espiritual. Hay una lucha para que tú no avances de dimensión. Hay una lucha para que tú no te conectes con el Padre. Hay una lucha para que tú no desarrolles los dones. ¿Sabías tú que los dones se desarrollan mediante tú vas teniendo comunión con el Padre? Los dones no se desarrollan solamente yendo a la iglesia. No estoy diciendo que no vayas a la iglesia. Los dones no se desarrollan solamente conversando la palabra de Dios con otra persona. No. Los dones se desarrollan muy fuerte en el secreto, en la comunión con Dios. Si tú quieres desarrollar los dones espirituales, vas a tener que aprender a dominar tus deseos carnales. Y es que la palabra nos dice a nosotros que nosotros tenemos que morir a nuestro propio yo. Y yo sé que tú te has hecho esta pregunta y tú dices, pero ven acá, la Biblia dice que yo tengo que morir a mi propio yo, pero yo todos los días estoy sintiendo que esto está más vivo que nunca. Ay. Dios mío. Yo siento como Dios está expandiendo este podcast, porque este podcast está llegando a muchas almas ahí en YouTube. Porque muchas personas tienen que escuchar este podcast porque les será de mucha bendición. Muchas personas se están preguntando, pero ven acá, la Biblia dice que yo tengo que morir a mi propio yo, pero yo siento que esto aumenta. En vez de morir, lo que aumenta. Pero es que nosotros, como seres humanos, estamos cometiendo errores. Dios mío. Déjame en los comentarios si tú reconoces que ha tenido errores. Dios mío, my God. Déjame en tus comentarios si tú reconoces que si en tu oración, en tu manera de vivir, ha tenido errores. Yo soy el primero, claro. Yo he tenido errores, porque es que nadie, hermano, ¿cómo le digo esto? Nadie se puede escapar de decir que no ha cometido errores en las oraciones. Mire, wow, Dios mío, muchas personas me van a criticar por eso, pero lo voy a decir porque es para edificación de las almas. Yo le decía a una persona los otros días, no podemos echarle culpa a los cristianos. No, nosotros no podemos echarle culpa porque, oye, ¿qué es lo que pasa? Nosotros tenemos personas que buscan a Dios, pero esas personas no fueron educadas por una persona genuina que conoce el mundo espiritual. Entonces, muchas personas nos predican el evangelio desde su capacidad humana y no podemos echarle la culpa a Dios. Por eso Dios exigía que hubiese compañía de profeta. ¿Por qué ustedes creen que la Biblia deseaba y desea que hayan compañía de profetas, escuela de profetas? Para que los ministros, porque quizás tú no eres un profeta, tú no tienes asignación profética, pero tiene ese aura profético, porque no todos son profetas, pero somos proféticos porque cada vez que tú predicas la palabra, tú estás profetizando por el Espíritu. Y cada vez que tú estás hablando, tú estás edificando los corazones de muchas personas. Entonces yo le decía a esa persona, mira, no podemos echarle la culpa a las personas que nos han enseñado la palabra, porque es que ellos también no han sido educados en muchas áreas de sus vidas. Y si tú no eres educado en muchas áreas de tu vida, es imposible tú enseñar desde esa capacidad. Pero yo aprendí lo siguiente, y es que cuando tú anhelas la capacitación del Espíritu Santo de Dios, el Espíritu Santo te va a ir capacitando en áreas que otras personas no te enseñaron. Por eso es importante que usted como persona se relacione con personas que sean de fuego, con personas que sean de Dios. Tú tienes que llenarte del conocimiento de tu llamado. Ahora, volviendo al tema, para no salirnos muy lejos del tema, tienes que entender que si tú alimentas tus deseos carnales, y muchas personas se preguntarán y dirán, ¿cómo se alimentan los deseos carnales? Porque yo en algunas ocasiones he sido víctima de alimentar mis debilidades humanas. Y voy a ser muy sincero, porque es que aquí no hay un superhombre de Dios.
Señores, usted tiene que dejarse de eso. Aquí no existe un superhumano. Elías, que cuando hablaba, Dios respondía. Dice la palabra que él era sometido a pasiones humanas. Significa que Elías manifestaba la gloria, pero cuando se apartaba, cuando Dios no lo estaba usando, ay Dios mío, me llegó una frase que no sé cómo la gente vaya a reaccionar con esa frase. No sé cómo vaya a reaccionar con esa frase, pero lo voy a decir porque es para edificación de las personas. Dios mío, Padre. Cuando Elías terminaba de manifestar la unción, Elías se iba en secreto a lidiar con la carne. Cuando Elías terminaba de profetizar, Elías tenía que lidiar con la carne. Porque pasa algo, y es que antes de tú percibir gloria, primero hay una lucha interna. My God. Y esa lucha interna es contra tus debilidades humanas. Yo no sé las debilidades específicas que tenía Elías, pero la Biblia dice que él tenía debilidades. Y si Elías tenía debilidades y sabía manifestar la gloria de Dios, nosotros tenemos que investigar en la vida de Elías qué era lo que a él le era efectivo para él dominar su humanidad. ¿Sabe lo que era efectivo en la vida de Elías? Una vida de oración ferviente. Y no solamente de oración, sino de sometimiento a Dios, sabiendo que no podía alimentar sus deseos carnales. Ahora, ¿cómo yo sigo alimentando mis deseos carnales? Fácil. Las distracciones, los contenidos de este tiempo. Si tú tienes una debilidad en específico, vamos a poner una debilidad muy genérica que muchas personas los tienen y no es un secreto. Muchas personas tienen la debilidad de hablar mentiras. Ya yo quiero que tú te ponga ese ejemplo en tu mente para que lo compares con las demás debilidades y las debilidades que tú tienes. Si tú eres una persona que tú sabes, tú reconoces que sueles hablar mentiras, es una debilidad que está en ti. Tú tienes que reconocer tu debilidad, porque yo escucho a un hombre de Dios que lo que hace impresionante a un hombre de Dios es abrazar tu humanidad. Tú tienes que abrazar tu humanidad para que cuando llegue el momento de manifestar la gloria, Dios mío, ¿cómo lo digo para que usted me pueda entender? Tienes que abrazar tu humanidad, como yo escuché de ese hombre de Dios, para que cuando la unción te esté tocando, tú sepas que lo que se está manifestando no es por ti, sino porque hay un Dios todopoderoso. Entonces, si tú eres aquella persona que tiene esa debilidad de hablar mentira, tú no puedes ver contenido o no puedes ver una película que diga el hombre que habló mentira. No puedes ver esa película. Si tú tienes una debilidad en específico, tú no puedes entrar a una serie. No estoy diciendo que no vea una película, porque aquí no somos robots. Pero te estoy diciendo que tienes que saber elegir los contenidos que tú vas a ver, porque dependientemente de la entrada que tú le des a tu alma de esos contenidos, va a depender tu resultado en Dios. Entonces, yo decía más atrás que muchas personas se preguntan y se dicen, pero yo en vez de sentir que mi carne se está muriendo, lo que yo siento que está reviviendo. ¿Sabe por qué está reviviendo? Por lo que yo comentaba. Por eso dije, coméntenme en el chat las personas que reconocen que tienen errores, que manifiestan errores. Y es que tú no puedes de ninguna u otra manera ver contenido en las redes sociales, en Instagram, en YouTube, en Netflix, en Amazon Prime. Esos contenidos específicos de lo que tú estás lidiando para tú agradar a Dios. No puedes ver esos contenidos. Ejemplo, déjame pensar a ver qué otra debilidad, porque no quiero especificar una debilidad. Bueno, gracias Espíritu Santo. El Espíritu Santo me acaba de iluminar algo, que lo ilumine por la palabra de Dios. Aquí hay algo muy impresionante. Escucha las debilidades. Gracias Espíritu Santo. Ay, Dios mío. Aquí estoy leyendo en la palabra de Dios, Reina Valera del 1960. Si tú tienes debilidad de pelear, de ira, si tú lideras con ira, personas que se iran demasiado, tú no puedes irte a Instagram, tú no puedes irte a Facebook, tú no puedes irte a Netflix, a Amazon Prime, a ver películas de violencia. Porque esas películas de violencia, sin tú darte cuenta, de manera inconsciente, están alimentando tus deseos carnales. Está alimentando tu debilidad. Entonces por eso que tú
tiene muchos obstáculos. Porque un día tú dices, hoy me siento con fuerza para yo dominar mi carne. Hoy me siento con fuerza para yo vencer en el mundo espiritual. Pero llega un momento que cuando tú agarras tu celular y ves una serie de matanza, sin tú darte cuenta, tu carne se está alimentando a través de los ojos de esa violencia que tú estás viendo. Y sucede que pasaste de estar fuerte en el espíritu a estar débil en el espíritu, por la simple razón de alimentar tu humanidad con lo que es tu debilidad. Entonces, cuando tú aprendes estas cosas, vas a aprender que la forma genuina de que tu yo interno vaya muriendo es tú entrando en tiempo de escasez. ¿Qué significa esto? Tiempo de escasez. Esto usted lo puede utilizar como una estrategia. Tiempo de escasez es como una frase para que usted sepa a lo que yo me estoy refiriendo. Tiempo de escasez, cuando yo digo tiempo de escasez, es que usted tiene que separar un tiempo en su vida donde usted diga, voy a ver películas, menos las que son de violencia, porque yo reconozco que me iro mucho. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a pasar que tu debilidad, que es airarte, va a ir menguando, porque tú no lo estás alimentando. No lo estás alimentando. Lo que tú estás haciendo es que está alimentando tu espíritu. Y cada vez que tú lees la palabra, Dios te habla, Dios te dice, airaos, pero no pequéis. Y cada vez que tú te conectas con la palabra te dice, amad a vuestros prójimos. Y cada vez que tú te conectas con la palabra te dice, perdonad a vuestros enemigos, bendecidlo. Y cada vez que tú te alimentas de la palabra está matando ese yo interno y le está dando duro a esa debilidad. Entonces, eso es lo que tú tienes que hacer. Vamos a coger otra debilidad que muchas personas lideran, que es una de las debilidades más comunes hoy en día, que es la lascivia. Bueno, yo puedo decir que el 90% de las personas lideran con la lascivia. Muchas personas lideran con la lascivia. Mi objetivo no es acusarte de qué debilidad usted tiene, porque todos los hombres de Dios, todos, Moisés, Abraham, Josué, Caleb, todos los hombres de Dios lidiaron con una debilidad interna. Que la palabra no especifica cuál fue su debilidad. Ese no es el objetivo de Dios de acusar. Pero tenemos que reconocer que todos los seres humanos tenemos debilidad. Aún Adán, cuando salió del huerto, estaba luchando con una debilidad humana. Entonces, muchas personas lideran con esto, con la lascivia. Entonces, aquí es donde entra un juego muy importante. Tienes que entender que el 95% de las redes sociales y de todo lo que nos rodea a nuestro alrededor, su propaganda, su contenido y su publicidad es, todos lo saben ya, coméntenlo en el chat, pero de manera educada. Solamente pongan la primera letra de esa frase. Solamente la primera letra, S, ya. Pongan S en el chat, S. Porque esa frase, que no lo quiero decir, pero ya usted sabe a lo que yo me estoy refiriendo, que comienza con S. El 95% de la propaganda de los empresarios, esas propagandas que los empresarios hacen, utilizan ese método con la palabra S. ¿Para qué? Porque ellos saben que el ser humano es débil con ese concepto, con ese aura, por así decirlo. Entonces, si tú sabes que tú tienes esa debilidad, mi niño y mi niña, siervo de Dios, tienes que aprender, y ya casi termino porque nosotros vamos por 23 minutos. Entonces te decía, si tú sabes que tú lideras con la lascivia, tú no puedes ver contenido en Amazon Prime, en Netflix, en redes sociales, personas que estén promocionando ese concepto que comienza con S. Tú no puedes estar viendo en YouTube personas desnudas o semidesnudas. Tú tienes que obviar esos contenidos. Incluso tú tienes que hackear tu sistema, porque tu sistema se hackea. ¿De qué forma? Por ejemplo, yo tengo mi sistema, mis redes están hackeadas. ¿Cómo así? Muchas personas se están diciendo, pero yo quiero aprender eso. ¿Cómo se...? Sí, mira que eso es lo que pasa. Las redes sociales, todo está conectado. Todas las compañías de redes sociales
esas compañías están conectadas por algo que se llama el algoritmo. Ejemplo, tenemos una de las compañías más grandes que se llama Meta. Meta está conectada con Instagram, Facebook y WhatsApp. También existe lo que es la otra red social que se llama TikTok. ¿Qué es lo que pasa? Cuando tú entras a TikTok, y muchas personas van a aprender mucho sobre esto, porque es que estamos hablando, venciendo, dominando mis deseos canales, y le estoy dando una estrategia muy buena, hackeando tu sistema. Cuando tú entras a TikTok, ¿qué TikTok te dice para crear una cuenta? Agrega tu cuenta con un Gmail. Ese Gmail tú lo hiciste en Google. ¿Qué pasa? Google, automáticamente tú conectas tu Gmail en TikTok, automáticamente hay una alianza en esas redes sociales. Por eso que todo lo que tú buscas en Google te aparece en TikTok. Tú dijiste, Dios mío, pero hace 3 días yo escribí cómo comprar un artículo, y ya ese artículo específico que tú pusiste en el buscador de Google te apareció en TikTok de gente promocionándolo. ¿Por qué? Porque automáticamente tú pusiste tu Gmail en TikTok para tú crear tu cuenta. Ya tú hiciste una alianza entre esas empresas, y esas empresas ahora están hackeando tus frases, porque eso tiene un método. Yo que sé hacer publicidad, eso tiene un método, eso se llama palabra clave. Entonces tu cuenta, tu Gmail va agarrando esas palabras clave que tú vas agarrando, dándole señal al algoritmo de Google, de TikTok, de que tú buscaste un producto, de que tú buscaste un contenido en específico, y cada vez que tú te muevas por las redes sociales, el algoritmo te va a mandar ese contenido que tú estás registrando en el buscador de Google. También funciona cuando tú lo haces con YouTube. Cuando tú buscas algo en YouTube, cuando tú entras a Facebook, ya Facebook lo sabe. ¿Por qué? Porque igualmente, cuando tú creas una cuenta en Facebook, tú pusiste tu Gmail, mi niño, y entonces ya tú hiciste una alianza entre esas empresas. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo yo puedo hackear mi sistema para que mi sistema no me bombardee y no alimente mis deseos carnales? Tú tienes que aprender, y te recomiendo que lo hagas porque yo lo hice hace unos meses atrás. Yo me desuscribí de todos los contenidos que yo no veía. Me desuscribí de todos esos contenidos. Comencé a seguir contenido podcast cristiano. Les recomiendo que vean el podcast de Juan Carlos Harrigan. Les recomiendo que vean las prédicas de Moisés Bell. Me gustan esos hombres de Dios. Me edifican demasiado. Son hombres de Dios que te van a ayudar a cómo tú crecer en la fe. Tienes que buscar podcasts cristianos. Tienes que buscar predicadores. Tienes que seguir a personas que promuevan tus fortalezas. Entonces va a pasar que cuando tú aprendas a buscar en TikTok, Juan Carlos Harrigan, Moisés Ver, cómo orar, cómo esto, tu TikTok automáticamente va a ir reconociendo que a ti te gustan los contenidos cristianos. ¿Y qué va a pasar? Coméntelo en los comentarios. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa cuando tú haces eso? El algoritmo te va a mandar contenido cristiano porque está viendo que tú estás reaccionando a esos contenidos. Entonces, eso es una forma de tú hackear tu sistema para que el sistema no te haga caer delante de la presencia de Dios. Tienes que aprender a separarte de las cosas que no te ayudan a progresar. Hay un dicho aquí en República Dominicana que el que camina con cojo al año cojea. Y si camina con la cogedera de la gente que están en las redes sociales, no te va a tardar un año, te va a tardar horas y días para cojear. Ay, 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 ay. Lo voy a volver a repetir. Si no aprendes a desechar los contenidos que son basuras en las redes sociales, no vas a durar un año para cojear en el espíritu. Vas a durar horas y días para cojear delante de la presencia de Dios. Y tienes que aprender que el que coge en la presencia de Dios no avanza. Porque de aquí que tú vayas a dar un paso, hay otros que ya dieron 10 pasos efectivos. Y en el reino se trata de tú caminar efectivamente, porque cuando tú caminas efectivamente, guiado por el Espíritu, dominando tus deseos carnales, entonces tú serás victorioso en todo lo que tú hagas. Y termino con esta frase, termino con esto. Aprendes a dominar tus deseos carnales sabiendo que la mejor forma no es alimentándolo de los contenidos, sino que tú tienes que separar un tiempo de separación
donde tú le hagas entender a tu yo de que tú no lo vas a alimentar, que tú te vas a fortalecer en la palabra de Dios, que tú vas a hackear tu sistema, que tú vas a escuchar audios, libros que fortalezcan tu creencia en Dios. Si ustedes supieran que mis redes sociales en su 95% se están aliadas a lo que es cómo aumentar la fe. Yo tengo muchos podcasts en mis redes sociales que yo sigo de cómo aumentar la fe. Si tú quieres que yo te mande un podcast específico, porque esto no se trata de crecer yo, esto se trata de que usted crezca. Por eso no me da miedo en yo decir qué podcast yo te puedo recomendar. Así que coméntame en los comentarios qué podcast te recomiendo para que tú te fortalezca en Dios. Así que, amados hermanos, nos vemos en el otro podcast y hasta la próxima.